Y dentro de poco se viene el estreno de la serie El Eternauta. Estamos todas esperando ahí, ansiosos, esta historia. Y a propósito de esto dijimos, bueno, hablemos del libro, ¿no? Que salió el año pasado de la UNPAS, que ahora lo trajeron aquí los chicos a quienes voy a presentar, porque efectivamente nos da un marco, ¿no? También pensando en lo que se viene en relación a esta serie. Hola, Horacio Moreno, que es el compilador de la obra, bibliotecólogo, ¿cómo estás? Gracias. Hola, por venir. Buenas noches. Y también Blanca Fernández, que es docente universitaria. Gracias a ambos por estar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Alguno de los dos muéstrenos el libro. Y ahí tenemos el título, que dice La imaginación científica popular, y acá tengo Paradigmas de los 50 en el Eternauta y otras historias de Oesterheld. Sobre esto es el libro que, si entiendo mal, fue a fines del año pasado que lo presentaron. Noviembre del 24, en la noche de las universidades. En la noche de las universidades. Bueno, ¿cómo fue el armado de este libro, que es de una editorial de la universidad, de la UNPAS? Bueno, el armado un poco del libro es compilar un recorrido, que es un poco un recorrido personal mío respecto del Eternauta, que tiene más o menos los mismos años que los trabajos que compilan, que son como 40 años de producción alrededor del Eternauta, no solo acá en Argentina, sino también en el exterior. O sea, tenemos artículos de Juan Sasturain que fueron escritos a fines de los 70, a mediados de los 80, hasta trabajos que se hicieron específicamente para esta compilación, o sea, del 2024. Y en el medio, bueno, en todas las décadas, aportes de acá de la República Argentina, de gente, pensadores de los Estados Unidos, de Inglaterra, y todo eso, bueno, está condensado en este libro como para ofrecer un panorama de diferentes visiones alrededor del Eternauta y de algunos otros personajes nacidos de la pluma de Héctor Germán Oesterheld. Claro, ¿y por qué esto termina siendo una publicación a través de la editorial de la universidad? ¿Cómo llega allí? Bueno, nosotros tenemos una colección que se llama Pensamiento Nacional y que, bueno, justamente engloba este tipo de publicaciones que aportan a la cultura, que aportan a el pensamiento nacional, el pensamiento, conocimiento creado desde o que circula dentro de las universidades. Entonces, bueno, fue una propuesta. Sabíamos del Eternauta, porque obviamente yo soy un aficionado al tema. Y bueno, nos pareció un buen momento como para hacer esta compilación. Los autores que están conmigo y que aceptaron generosamente estar en el libro también entendieron que era un muy buen momento y acá estamos. Sole. Te escuchaba, la verdad que primero le felicito por el libro, pero también me quedo pensando, a veces se critica mucho, ¿no?, el tema de la investigación en base a estudios, en realidad, mejor dicho, estudios sociales en base a series o a películas, digo, ¿no? En su momento, bueno, yo vengo del palo de CONICET y se ha criticado bastante en su momento la sociedad de por qué hay estudios financiados para, no sé, estudiar al Rey León, por ejemplo, ¿no?, por citar uno. Digo, ¿cómo lo ven ustedes ese tipo de críticas? No sé si querés contestar, bueno, si quieren reemplazar, pero ¿cómo ves ese tipo de críticas y lo que nos aporta, no más allá de la parte cultural, sino cómo nos ayuda? O sea, ya saben seguramente lo que yo pienso al respecto, pero digo, ¿cómo nos ayuda a estudiar esto? Bueno, hay que decir también que nosotros somos ambos no docentes de la Universidad Nacional de José C. Paz. Yo estoy también en mi papel principalmente en mi papel de editora del libro, a cargo de la editorial. Y como señala Horacio, en el marco de las colecciones que tenemos, nosotros tenemos colecciones específicamente ligadas a la producción de conocimiento científico de lo que se produce en la universidad. Ahora, esta propuesta se inscribe en la colección Pensamiento Nacional, que es una colección que está más ligada a la apertura de los grandes debates nacionales, ¿no? Y es cierto, la mayoría de los artículos son artículos eminentemente académicos, y remiten a una reflexión necesaria sobre esos grandes temas nacionales, ¿no? La soberanía, la democracia, el rol del Estado. No, finalmente, el Eternauta tampoco era, no es precisamente el ejemplo de algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en nuestro país. Claro, hay otros títulos importantes, decís, digo, en este mismo sentido, otros títulos importantes que marca la editorial que en la dentro que de la colección, exactamente, sí. Tenemos
un conjunto de materiales ligados a la cuestión del Estado, al debate sobre el Estado, al debate Sí. sobre la comunicación y la cultura. Pero Sí. quiero que No, me que te complementes. agrego que también hay una respuesta desde el título del libro. El libro es La imaginación científica popular y la introducción del libro, que la hice yo, Sí. o sea, yo participo en la introducción y con un artículo. En realidad hablo que hay una condición de posibilidad para que este tipo de propuestas de ciencia ficción, de invasión extraterrestre y Sí. demás, que en los años 50 estaba muy extendido, sobre todo por la cultura hegemónica de los norteamericanos, aparezcan también en la Argentina. Y esa condición de posibilidad fue el peronismo y la popularización de la ciencia y la tecnología durante los años del peronismo clásico. Entonces, hay una respuesta de, bueno, a ver, el Eternauta era algo descolgado, era algo imitativo de los Estados Unidos. No, también dentro de nuestro país hubo una época en que esto también era Claro. normal y podía florecer y demás. No es el único ejemplo. Hay una revista no tan conocida como Mundo Atómico, que fue Sí. una revista de divulgación, también de la época del peronismo clásico, revistas dedicadas a la ciencia ficción. O sea, hubo cantidad de productos. Incluso se nombra en este libro un radioteatro que protagonizaba Eva Perón, Claro. que llegaban unos expedicionarios a Marte. Esto lo dice Juan José Sebrelli en uno de sus libros, que estaban escuchando ese radioteatro y fue justo en el momento que lo detienen a Perón. Y bueno, y que ese radioteatro nunca más se supo qué pasó con los exploradores de Marte porque nunca se volvió a emitir. Claro. Pero digo, Sí. había un contexto. Sí. Y ese contexto tiene mucho que ver. Sí, el enfoque. Y te pregunto, ¿dónde se puede conseguir el libro? Digamos, todo lo más práctico también que Sí. necesitamos saber antes de terminar la nota. Por supuesto, bueno, lo que hay que decir primero es que todas las publicaciones de la editorial de la Universidad Nacional de José C. Paz están disponibles en acceso abierto en el portal de la editorial para su descarga libre y gratuita. Eso es fundamental porque es el principal ítem de nuestra política Sí. editorial, el libre acceso. Tenemos más de 30 puntos de venta en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. También en el portal de la editorial pueden ingresar y ahí pueden identificar la dirección que más cercana les quede, más allá de la librería que está en la misma universidad. Y ¿no? estará en la Feria del Libro, ¿puede ser? Exactamente, el libro se va a presentar el 1 de mayo, los invitamos a las 18:30 horas en el Salón 602. Están 602. Están 602, pabellón azul, y gracias a la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que por segundo año consecutivo nos permite a todas las universidades universitarias, a través del UBA, la Librería Universitaria Argentina, participar en este evento, que es un evento internacional, el de la Feria del Libro, no solamente mostrando nuestros libros, sino además presentándolos, ¿no? Gracias a los dos por haber venido, ¿eh? Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.